Buenas tardes, mi nombre es Kelly Yandira Quispechaca. Mi tema es Introducción de sangre. La sangre. La sangre es un tejido vivo compuesto por elementos celulares y un líquido acuoso llamado plasma. El cuerpo humano contiene unos 5 litros de sangre. Una vez que la sangre es expulsada desde el corazón, tarda de 20 a 30 segundos en recorrer por completo el sistema circulatorio y volver. Mientras circula, por ejemplo, por el cuerpo, la sangre realiza varias funciones esenciales, distribuye oxígeno y nutrientes esenciales como grasas, azúcares, nutrientes y vitaminas a los diferentes de los tejidos del organismo. Además, transporta el dióxido de carbono a los pulmones y lleva otros productos de desechos hacia los riñones para que sean eliminados del organismo. Asimismo, circulan en la sangre distintas hormonas mensajeros químicos que permiten que las diferentes partes del cuerpo se comuniquen entre sí. También transporta ciertos componentes que combaten infecciones y otros que sirven para hacer cesar los sangrados. Los principales componentes de la sangre es el plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Buenos días, soy Vivian Luciana Gamboa Herrera, del grupo 2 de histología. A mí me tocó eritrocito. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, son las células sanguíneas más abundantes y relativamente pequeñas de los mamíferos. Su principal misión es transportar oxígeno y dióxido de carbono entre los tejidos y los pulmones. Aquí, como podemos ver en las imágenes, son eritrocitos de mamíferos en el interior de los vasos sanguíneos. Los eritrocitos influyen de otras maneras en la coagulación sanguínea y en la formación de trombos. La hemólisis o rotura de los eritrocitos también es perjudicial y favorece la trombosis, puesto que se liberan muchas microvesículas junto con la hemoglobina. La hemoglobina secuestra al óxido nítrico de la sangre, el cual es un vasodilatador. La interacción de los eritrocitos con los endotelios es mínima en condiciones normales, pero en ciertas patologías puede aumentar la adhesión que resulta en la oclusión de algunos vasos. La anomalía más común ligada a este tipo celular es una patología denominada anemia, que engloba un número muy amplio de enfermedades. Su plasma se trata de componente líquido de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas, como puede ser el glóbulo rojo, que son los eritrocitos. Transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Y ahí en las imágenes podemos ver al glóbulo rojo del eritrocito en reposo. Tiene forma de una esfera desinflada, frecuentemente descrita como un disco. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis Fernando Vidal Velarde y el tema que me tocó explicar es sobre leucocitos. Los leucocitos, también llamados los glóbulos blancos, son un factor importante en la sangre y una pieza clave en el sistema inmune del cuerpo, es decir, intervienen y participan muy activamente en la defensa del cuerpo frente a los agentes infecciosos como los antígenos o sustancias extrañas, y constituyen por lo tanto aproximadamente el 1% del volumen total de sangre en el cuerpo de una persona sana. Complementan el sistema inmune del cuerpo humano y están presentes en la sangre, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las adenoides y el sistema linfático. ¿Qué son los leucocitos? Son un tipo de células sanguíneas que son producidas por una médula ósea, responsables de las defensas del sistema inmune contra las agresiones externas como las bacterias o virus infecciosos. Los leucocitos se encuentran en todo el cuerpo, incluidos en el sistema sanguíneo y linfático. Los glóbulos blancos, que son los leucocitos también llamados, forman parte del sistema inmunológico del cuerpo, y de acuerdo a la cantidad que existe en ellos de sangre, se podrá determinar si existe algún tipo de afección en el organismo, tal como una infección, alergia, inflamación e incluso leucemia. Ahora vemos cómo se producen los leucocitos.
Los leucocitos o glóbulos blancos son originados en la médula ósea y se van a desarrollar a partir de las llamadas células madre. Una vez maduras, estas células se transforman en una de las 5 variedades de glóbulos blancos, como neutrófilos, monocitos, linfáticos, basófilos y eosinófilos. Función de los leucocitos. Los glóbulos blancos son células que se encuentran en el torrente sanguíneo, fundamentalmente para la salud, en especial para el sistema inmune. La función primordial de estas células es la circulación por la sangre para combatir las infecciones, presentando así la defensa inmunitaria del cuerpo y en ocasiones pueden atacar los tejidos normales del organismo. Su función es encargada de la inmunidad específica o adquirida. Además, esto producen anticuerpos llamados linfocitos y que participan en la destrucción de los microorganismos. Tipos de leucocitos. Existen 3 tipos de leucocitos que son originados en la médula ósea a partir de una célula madre plurimotencial, que a su vez genera otros tipos de células sanguíneas como las plaquetas, hematíes. Estos leucocitos son, los linfocitos, los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos. Aquí tenemos variedad de linfocitos. Tenemos linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos B que dan origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos, como vemos en el dibujo. Los linfocitos T son considerados como los mediadores de la respuesta inmune celular, capaz de identificar el antígeno específicamente. Los citólicos naturales, que contienen glánulos con enzimas capaces de destruir células tumorales o infectadas con algún tipo de virus. Su localización del linfocito B vendría a ser en la médula ósea. Del linfocito T está ubicado en el timo, como vemos ahí en el dibujo. Almacenamiento. Corteza de los nódulos linfáticos en la zona marginal del vaso, médula ósea en el intestino y en las placas de Peyer. Linfocitos B. Su surgimiento. Las células B se originan en el saco vitelino e hígado fetal. Después del nacimiento, la médula ósea es el principal proveedor. Al complementar su proceso de maduración y ser estimuladas con un antígeno, proliferan y se diferencian en células plasmáticas. Linfocitos T. Su surgimiento es el desarrollo en el timo. Se expresan los receptores antígenos, se diferencian en subgrupos y constituyen linfocitos. Teyer-Helper ayudan a las células B a producir anticuerpos. Citotóxicos reconocen y destruyen a los patógenos. Los supresores controlan el nivel y la calidad de respuesta inmunológica. Los monocitos. ¿Qué son los monocitos? Son los que realizan fagocitosis, como los neutrófilos, pero su duración es mayor a estos. Además de ello, los monocitos presentan los antígenos ante los linfocitos T para que puedan identificarlos nuevamente y posteriormente ser eliminados. Los eosinófilos. Estas células que forman parte de los granulocitos se desplazan y digieren partículas, específicamente a los parásitos. De igual forma son las células inflamatorias que provalen durante una energía. Su función es la de actuar como moduladores inmunológicos en los episodios alérgicos. Los basófilos son los tipos de leucocitos de menor presencia en la sangre y también son granulocitos. Similar a los eosinófilos, la presencia de cierta cantidad de basófilos indica usualmente una alergia o una infección parasitaria. Ahora vamos aquí a diferenciar los leucocitos altos y leucocitos bajos. Los leucocitos altos. La presencia de leucocitos altos en la sangre es denominada leucocitosis y se caracteriza por arrojar un resultado de 11.000 en los exámenes de sangre. Sus causas pueden ser exceso de estrés, infecciones recientes, alergia, artritis, efecto secundario
o algún medicamento mielofibrosis o leucemia. Los leucocitos bajos o leucopenia se producen como en la sangre existen más de 4.000. Algunas de las causas son anemia, leucemia, lupus, quimioterapias, uso de antibióticos, diuréticos y un sistema inmune débil por sufrir VIH-Sida y malnutrición. Igualmente, los glóbulos blancos o leucocitos altos en orina son ocasionados por los embarazos debido a que la vejiga puede contaminarse. Los síntomas de sufrir de leucocitos bajos son cansancio excesivo, fiebre constante, dolor en la cabeza, infecciones y resfriados frecuentes o recurrentes. Ahora, enfermedades relacionadas con leucocitos. La presencia de glóbulos blancos o leucocitos en la orina indican que hay una infección urinaria. Como podemos ver ahí en los dibujos, está totalmente amarillo, la cual pudo ser causada por una trauma, agentes infecciosos y sustancias infecciosas. Indican además una infección o deficiencia renal y pueden presentarse cuando se retiene la orina en la vejiga por largos periodos de tiempo, lo cual puede desencadenar un desgaste e infección de gérmenes, como el caso de la nefritis lúpica. Aquí tenemos unas cuantas preguntas para tener un mejor entendimiento. ¿Qué es un leucocito? Son glóbulos blancos y son fundamentalmente en el sistema inmunológico del organismo. ¿Qué significa tener leucocitos bajos? Significa que se puede estar padeciendo lupus, anemia, leucemia, estar bajo tratamiento de antibióticos, diuréticos, quimioterapias, padecer VIH o desnutrición. ¿A qué tejido pertenecen los leucocitos? Son creados en la médula ósea y se distribuyen a todo el cuerpo. ¿Qué pasa con los leucocitos? Están altos. Inmediatamente podemos identificar cuando el cuerpo presenta diferentes síntomas, como la fiebre, mareos, dificultad para respirar, hormigueo en las piernas y brazos y por último pérdida de apetito. ¿Para qué sirven los leucocitos? Los glóbulos blancos. Para contrarrestar los efectos infecciosos de cualquier agente externo al organismo. Gracias. Continuando con el video explicativo, le voy a explicar sobre plaquetas y trombocitos o trombocitos. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos pequeños e incoloros, de forma variables, que origina al fragmentarse el megacariocito. El megacariocito es una célula gigante que se encuentra en la médula ósea. Su diámetro es de aproximadamente de 2 a 4 micras y se encuentra de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos de sangre. Tiene una vida media también de 12 días y la disminución de su número se conoce como plaquetopenia o trombocitopenia. En las plaquetas se distingue dos regiones, una región externa clara y homogénea llamada hialómera y una zona central oscura y granulosa que también es llamada granulómera. Las plaquetas poseen microtúbulos en relación con la hialómera. Esto se dispone en forma de anillo, es decir, su periferia. Esto ayuda a conservar a la plaqueta para su formación discoidea. Con relación a estos microtúbulos se encuentran microfilamentos tanto de actina como de miosina para formar el sistema contráctil, ya que las plaquetas pueden contraerse. La granulómera, además de algunas mitocondrias glucógena, está constituida por dos tipos de gránulos, que son los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos densos contienen serotonina
ADP, ATP y calcio. Los granos alfas tienen función lisosómica y además contienen sustancias relacionadas con la coagulación sanguínea. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos en nuestra pantalla las plaquetas en un corte real y vemos que son fragmentos que no tienen forma predeterminada y que tienen una región más pálida que la hialómera periférica y un central que es granulómera. Las plaquetas también intervienen en la homeostasis, evitando la hemorragia. A estas se adhieren a las zonas dañadas de los vasos y forman un trombo. Y ahí es su nombre del trombocito. Este trombo tapona las aberturas de las paredes vasculares. Las plaquetas producen la tromboplastía, una enzima que ayuda a la transformación de la protombina en trombina, que a su vez es transformada en fibrógeno o en fibrina. Este proceso se lleva a cabo para producir la coagulación sanguínea también. El plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es un líquido amarillento que presenta un 50% de la sangre y es el que compone la matriz sanguínea. El plasma también transporta nutrientes, desechos, produce por el metabolismo celular hormonas, sales inorgánicas, sales disueltos y medicamentos. También es ligeramente alcalino, el 90% es agua y el 4 a 7% está presentado por proteínas plasmáticas. La ambulina es el principal componente y preserva la presión oncótica o osmótica. La glanoglobulina o anticuerpo y son las que intervienen en la defensa del organismo. Y el fibrinógeno es la proteína necesaria para la coagulación sanguínea. Las grasas se transportan en el plasma en forma de pequeñas partículas llamadas crinomicrones. Cuando el plasma se coagula, el fibrinógeno y los componentes celulares se precipitan en el coágulo y pueden evidenciar un líquido claro y amarillento llamado suero, que está libre de todos los componentes anteriores mencionados. La parte líquida del plasma se filtra a través de los capilares y pasa al tejido conectivo, donde recibe el nombre de líquido tisular. El líquido tisular tiene una composición de moléculas pequeñas y electrolitos semejantes a la del plasma, pero la concentración de proteína es mucho menor, ya que es muy difícil para las proteínas atravesar la membrana capilar. La médula ósea. La médula ósea es un tejido especializado concretamente en los huesos que se va a encargar de dar lugar a las células del tejido sanguíneo. Se encuentra en los huesos cortos y planos y también largos. Como ya había dicho, es un tejido especializado, también es un tejido conectivo derivado del mesénquima y está alojada en las trabéculas del hueso esponjoso y se encuentra también podemos encontrar en la epífisis y en la cavidad medular de los huesos largos. El hueso esponjoso también lo vamos a encontrar en las vértebras, costillas, esternones, huesos del cráneo, escápulas y pelvis. La médula ósea proporciona un ambiente adecuado a las células madres
pluripotenciales y permiten su diferenciación y liberación al torrente sanguíneo. Esta va a presentar alrededor del 5% del peso corporal, siendo el tejido hemapoyético más importante a partir del quinto mes de vida intrauterina. La médula ósea también tiene dos divisiones, médula roja y médula ósea amarilla. La médula roja es la que tiene función hematopoyética, que activa su aspecto rojo porque posee células sanguíneas en diferentes estadios de maduración, siendo lo más abundante en los eritrocitos. Por eso adquiere ese color rojizo, ya que los eritrocitos son células rojas en los adultos. Las médulas rojas se presentan en la epífisis proximal de los huesos largos, en las costillas, el esternón, el cráneo y huesos largos. La médula ósea amarilla no tiene función hemapoyética, pues el tejido ha sido sustituido por células de grasa y en su mayoría son células adiposas. La médula ósea está drenada por la vena y arteria nutricia ubicada en el canal de Harvest. La médula ósea también se compone del estroma, que le brinda su aporte al parénquima. Este se compone de tejido conectivo, fibras reticulares, fibroblastos y fibras de colágeno. El parénquima está formado de compartimiento vascular por el sinusoide. Sus capas son el endotelio, la lámina basal y células reticulares. La hemapoiesis. La hemapoiesis es el proceso a través del cual se producen los elementos formes de la sangre. Este proceso está regulado por una serie de etapas que inician por las células progenitoras, o sea, las células madres. Hemapoyética pluripotente. Esta se realiza en el adulto, en la médula ósea alojada en distintos huesos de nuestro organismo. Como vemos, la hemapoiesis, todas las células sanguíneas provienen de una célula madre que es llamada hemapoiesis. La eritropoiesis. Eritropoiesis será un proceso para el cual será la formación del eritrocito. Este de acá, que será una proteína encargada de la transportación o el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, la eritropoiesis tendrá en sí, para iniciar su proceso, proteínas que controlarán todo este proceso, que serán las citocinas, la interleucina 3 y 4, el factor de célula madre y sobre todo la eritropoyetina, que será la formadora del eritrocito. Para empezar este proceso se necesita dos células madres, que será la unidad transformadora de brotes de eritrocitos y la unidad transformadora de colonias de eritrocitos. Estas dos participarán en su proceso de la formación. Se dice que los eritrocitos se forman 2,5 por 10 a la 11 por día. Estos en su formación tendrán que pasar por lo siguiente. La BFU, que será la célula de brote de eritrocitos, tendrá que sufrir una serie de diferenciación y transformación con la interleucina 3 y 4 para luego hacer la posterior división y dar el comienzo con la célula, para que la célula de las colonias vaya clonando varios eritrocitos y colonias de esta misma y se haga la formación del proeritrocito. Este proeritrocito trabajará conjuntamente para que se vaya formando. Una vez ya esté más profusa su
maduración de proeritrocito, se dará la expulsión de esta y para que cumpla su función. Cuando este esté defectuoso, mal formado o tenga algún daño, se llamará la célula nodriza, que será un macrófago en la célula del eritrocito para que haga su desecho total de este mismo. Se dice que cuando se tiene una baja cantidad de eritrocitos, se tiene que llamar a la célula de brote, a la unidad de brote del eritrocito en el riñón. Esta hará que la interleucina 3 y 4 aumenten su cantidad y las células de las colonias vayan clonando una y otra para su formación. La granulocitopoiesis. La granulocitopoiesis será un proceso por el cual se tendrá una célula madre. La célula madre será una célula unipotencial que se dará a 3 células, como vemos acá, a los eosinófilos, neutrófilos y los basófilos, como descendencia se podría decir. Estas 3 células de descendencia, una será bipotencial y otras 2 serán unipotenciales. Los neutrófilos serán bipotenciales y los eosinófilos y los basófilos serán unipotenciales. Es decir, neutrófilo bipotencial, eosinófilo y basófilo unipotencial. Para su procesamiento y su diferenciación para que tengan esta descendencia, sufrirán una serie de procesos. Para todo este proceso se hará la presencia de la interleucina 3, 6, 8 y 5. La interleucina 3 más el factor de transcripción PU y las TNF-alfa trabajarán en el proceso de la formación del mieloblasto para la formación del neutrófilo y sucesivamente del neutrófilo y el basófilo. Anteriormente se puede decir que tiene que tenerse, antes de la formación del mieloblasto, se tiene que formar lo que son los mastocitos. Los mastocitos tendrán origen de lo que es el mieloblasto y para eso se requiere que la célula madre, el factor de célula madre, se diferencie para dar origen al mieloblasto. La monocitopoiesis. La monocitopoiesis será la formación de los monocitos. En la formación de los monocitos se tendrá que esta viene de una célula madre bipotencial, es decir, que tiene dos células. Primeramente se tendrá lo que es el monoblasto y posterior a eso se tendrá lo que es como descendencia del monoblasto al promonocito. Antes se puede decir que el monoblasto para su descendencia esta es grande, pero que su descendencia del monoblasto es aún más grande. Esta posee de 16 a 18 micrómetros de diámetro en su estructura. Esta es de forma arriñonada, dará como descendencia del monoblasto, que será el promonocito, del promonocito al monocito, que será este. Se tiene de 16 a 18 micrómetros de diámetro, tiene de forma de riñón, como se lo ve acá, y tiene el citoplasma bastante grande, se podría decir, y también se puede decir que tiene un aparato de Golgi extremadamente desarrollado. Presenta lisosomas azulíferas. Estas tienen un diámetro de aproximadamente 0,5 micrómetros de diámetro. Estos monocitos se dice que en su vida adulta, de 1 a 2 días, cuando recién se están formando, tienen que pasar 1 o 2 días para luego ser expulsados y ser llevados o ser enviados al tejido conectivo. Esto es para que se implanten en lo que serán los macrófagos, que son las encargadas de fagocitar células que ya no sirvan, en la microglia, en el sistema nervioso, los osteoclastos, que son células que fagocitan en el sistema óseo, en el tejido óseo, células dendríticas derivadas de los monocitos.
La formación de las plaquetas se dará por el factor de control de la trombopoyetina para que se forme el megacardioblasto. El megacardioblasto llegará a ser todo lo que se ve acá. Este tiene de 25 a 40 micrómetros de diámetro. Este megacardioblasto posee retículo endoplasmático, lisosomas, citoplasmas y aparato de Golgi desarrollado. Pero su descendencia de este megacardioblasto se da por un progenitor plaquetario unipotencial, las CFU-MEC, a lo que será el megacariocito. El megacariocito va a llegar a ser todo esto de acá, que va a ser, bueno, a ver, su tamaño aún mayor, todo esto de acá, como hemos mencionado, todo esto de acá, su tamaño va a ser aún más grande, va a ser de 40 a 100 micrómetros de diámetro. También va a poseer retículo endoplasmático desarrollado, aparato de Golgi, lisosomas. Va a poseer invaginaciones, pero estas invaginaciones no son propiamente dichas invaginaciones, son canales de demarcación para hacer la expulsión luego, próximamente de lo que serán las plaquetas. Las plaquetas van a salir a cumplir su función, pero estas se van a formar en grupos antes de su expulsión. Esos grupos se los van a denominar proplaquetas y darán lugar a miles de plaquetas aún más grandes para cumplir su función en lo que va a ser el sistema de coagulación en alguna herida o algo que llegue a ocurrir entre nosotros. La linfopoiesis va a ser la formación a través de lo que será una célula madre pluripotencial. ¿Por qué pluripotencial? Porque tiene que dar origen a 3 células. Estas 3 células, como ya habíamos dicho, célula madre linfoide, que va a ser pluripotencial. Esta dará origen a lo que llegará a ser el linfoblasto. Este de acá que vemos acá. Ese linfoblasto tendrá que dar origen a lo que va a ser el linfocito B, el linfocito T y el linfocito natural killer. Esos tres. Se menciona antes que para su formación, ¿por qué se lo dice linfocito B? Porque esta deriva de la bolsa de Fabricio. Esta proviene de ahí con la interleucina número 5 más las células CFULB, linfocito B, darán origen al linfocito. Se dice que cualquiera de estos linfocitos son inmunocompetentes. Un factor principal del linfocito B será un marcador específico en la superficie, es decir, tendrá su marcador específico en la superficie, no estará en el centro o en cualquier otro lugar. El linfocito T se encuentra, su origen será en el timo. Y esta ya una vez diferenciada de demás se va a dirigir a lo que va a ser el vaso y los ganglios linfáticos. Pero esta célula T también será inmunocompetente. Algo muy importante que no se nos puede olvidar es que tanto el linfocito B como el linfocito T necesitan de lo que serán la presencia del ácido microrribonucleico para que esta sea activada, estas dos sean activadas y recién puedan ir a hacer o cumplir la función que tienen establecida. La célula natural killer deriva de lo que son la región de la médula ósea. Estas son de igual manera inmunocompetentes y van a actuar por parte de las interleucinas 15 y 12 y estas serán igual, pasarán por un proceso de maduración al igual que el linfocito B y T para luego cumplir con su función. Y eso sería todo. Gracias.